Se escucha correctamente, muy bien. Muy bien, pues voy a comenzar, aunque sea con la breve presentación del webinar, etcétera, y me presento yo un poquito, y así aprovechamos toda la hora y cuarto que tenemos. Bueno, pues bienvenidos al webinar sobre documentación en el comercio exterior. Este webinar, muy importante, es una primera parte de otro que terminaremos mañana, que tiene que ver con cómo esta documentación que hoy vamos a ver de forma estática se sincroniza. Vamos a ver su cronología, su parte dinámica, se relacionan unos documentos con otros, y para ello mañana elegiré en el mismo horario de 1 a 2 y cuarto una operación típica y compleja, como es la exportación mediante transporte internacional marítimo y contenedor con despachos aduaneros y con crédito documentario. Digamos que esa es una operación relativamente compleja, y la mayoría de la documentación que vamos a ver mañana en el segundo webinar veremos cómo se pone en movimiento y cómo se influencia una en otra, y las fases por las que discurre esa típica operación. ¿De acuerdo? Bueno, mi presentación muy breve, quizá me conozcan de los webinars anteriores. Soy profesor de comercio exterior, especialista en operativa desde el año 96. Mis puntos fuertes, digamos, son Incoterm, compra-venta, temática aduanera, transporte y documentación en comercio exterior. En los próximos meses agradezco la confianza de Extremadura Avante en el desarrollo de esta actividad y de otras que tienen. Por favor, aprovechen los servicios que le dan entidades como Extremadura Avante, porque hacen un papel crucial. Salir a la exportación es muy difícil solo, y agradezco pues bueno, su confianza depositada en mí. De hecho, durante los webinars, durante 2020, vamos a hacer estos webinars que tienen ahí en pantalla. Vamos a hacer, obviamente, el de hoy. Mañana es su segunda parte. Vamos a ver, como decía, la cronología desde un contacto inicial que tengan vía feria, vía email, vía plataforma, vía página web, hasta el cobro final de la mercancía. En abril trataremos el origen de las mercancías y el despacho aduanero, cosa que tiene muchísima influencia en determinados aspectos, como en los documentos típicos de certificado de origen y otros, cálculos de precios para exportación, es decir, un escandallo un poco de los 2020, los regímenes aduaneros, algo muy desconocido, al igual que el origen de las mercancías. A nivel técnico son partes del comercio exterior muy desconocidos y son muy importantes, son muchas veces vía de optimización de costes. Hablo de regímenes de perfeccionamiento activo, pasivo, importación temporal, depósito. Y ya en el tercer trimestre, ya en el tercer trimestre haremos un otro que está pendiente de fechar sobre información clave para la exportación. Efectivamente, miren, mañana haremos el segundo, y no sé si por separado o conjuntamente se les va a enviar el enlace para que puedan ver en las próximas 48 o 72 horas el vídeo completo de la grabación. Asimismo, se le va a enviar un material que creo que es muy interesante, porque como la documentación o el contenido es tan amplio, yo he puesto aquí la esencia, la síntesis, pero les envío una especie de resumen ejecutivo, apuntes, contenido amplísimo sobre todos los documentos que vamos a tratar, y algunos que ni siquiera tratamos aquí apenas. Todo eso se le va a enviar mañana o a partir del miércoles, una vez hechos los dos webinars, porque estos dos están totalmente enlazados. Así como otra documentación complementaria, convenio de Viena del 80, documentación de ampliación, PDFs, que a veces son de cientos de páginas, para que puedan ampliar todo lo que quieran. ¿De acuerdo? Con lo cual sí van a tener la videograbación y van a tener el material síntesis de esta, más material complementario. Bueno, los objetivos del webinar los verán allí, en ese material que están al principio, pero básicamente les comento. El objetivo del webinar es tratar de exponer la esencia básica desde el de un punto de vista práctico de todos los documentos del comercio exterior, de los más importantes, ¿vale? Porque documentos del comercio exterior hay literalmente infinitos, ¿vale? Pero vamos a diferenciar los documentos, vamos a ver los más habituales por transporte, por aduanas, y qué precauciones y valoraciones, reflexiones tenemos que hacer sobre la importancia de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, el programa, introducción e importancia, muy sencillo. Luego, documentos comerciales, los que gira principalmente vendedor a comprador o entre ambos, y que vienen a conformar de alguna forma el contrato de compraventa. Luego vamos a ver los documentos de transporte, muy importantes, ¿vale? Cada uno en función del medio, los documentos de pago o cobro. Me voy a centrar ahí en crédito documentario, documentos aduaneros y fiscales, desde el DUA hasta los certificados de origen. Y luego, bueno, voy a citar un poquito algunos otros documentos, certificaciones, como la de inspección o calidad. Y bueno, a partir de ahí ya dependen en muchos casos de determinadas características de la operación. Bien, la documentación en comercio exterior, como introducción, podríamos decir que gestionar operaciones de comercio exterior en muchos casos
Cuando es ya gestión operativa de comercio exterior, no hablamos de temas estratégicos de marketing, de selección de mercados. No, hablamos de cuando estamos gestionando ya operaciones en sí, los documentos son absolutamente claves, ¿de acuerdo? La obtención de los mismos, cuáles, cómo se presentan, qué uso, qué función tienen, qué afecta a cada uno de ellos, quién es el destinatario, si es una aduana, si es una naviera para entregar mercancía. Entonces, saber gestionar correctamente operaciones de comercio exterior es saber gestionar, obtener los documentos, porque la mayoría de los documentos de comercio exterior lo que vienen a formalizar de alguna forma es el procedimiento. Es que se ha llegado a cerrar un contrato de compraventa o un contrato de transporte o se ha abierto un crédito documentario, etcétera, etcétera. Con lo cual, manejarse bien con los documentos es gestionar correctamente las operaciones de comercio exterior y al menos minimizar dentro de lo posible los riesgos que éstas presentan, que nunca será al 100%. No se puede minimizar al 100% todo, pero sí podemos tener instrumentos que nos, digamos, relativicen el daño que se pueda producir ante un siniestro, ante un impago, etcétera. Bueno, en cuanto a importancia y tipología, los documentos son amplísimos, son infinitos y van a depender, porque no son siempre los mismos documentos, de la mercancía. Mercancía que va a consumo humano normalmente va a requerir certificaciones de aptitud para ello, o maquinaria, o juguetes, pasaron en revisiones como del SOIBRE, de CITES, de sanidad, fitosanitarios. Entonces, la propia mercancía en sí ya genera una serie de documentos que otra mercancía no lo genera. Por otra parte están los despachos aduaneros. Cuando salimos fuera de la Unión Europea, como saben, hay que hacer un despacho de export, otro de import, y sobre todo la aduana de importación, pero también la de export, puede pedir determinados documentos a la hora de hacer el despacho, ¿de acuerdo? Hay que estudiarlos previamente. La clave en aduana siempre es estudiar previamente, no encontrarnos con el problema cuando esto ya se ha generado. Luego, documentos relacionados con el transporte. No es lo mismo hacer una expedición, una exportación por carretera de aquí a Rusia, que obviamente hacer un transporte marítimo hasta México. Y también tiene que ver mucho el medio de pago. El medio de pago tiene que ver con la confianza entre las partes. Entonces puede ser desde muy sencillo como una transferencia hasta un crédito documentario que obviamente implica muchísimo sobre la documentación a presentar. De cada documento, ¿qué les voy a decir de forma muy sintética? Bueno, pues en primer lugar, ¿qué función cumple? Cada documento se ha creado para algo, prueba algo, tiene una función probatoria, jurídica, demostrativa. Luego, ¿quién lo emite y a quién va destinado? Puede ser un solo destinatario, pueden ser varios. Y luego requisitos de contenido y formalización, ¿de acuerdo? Pues determinados documentos tienen que llevar determinados datos para ser válidos. A veces es absolutamente obligatorio y si no se puede emitir, caso de un DUA o de documentos que están absolutamente estandarizados y que te piden absolutamente todos los datos. Y otras formas hay, o en otros casos hay documentos que son mucho más flexibles a la aportación y a las prácticas que tengan las partes, como el CMR, que tienen, bueno, pues distintas versiones y posibilidades de formalizarlo, aunque yo siempre recomiendo que cuanto mejor formalizado esté un documento, obviamente más seguridad tenemos. ¿Qué tipos de documentos hay? Podemos clasificarlos así: comerciales, de transporte, de pago-cobro, aduaneros y fiscales, y luego otros. Y ahí en el otros habría una lista infinita. Ahí podríamos hablar de todo tipo de certificaciones que pueden depender del país de destino, de la mercancía, del momento en que se lleve mejor o peor esos otros países desde expedición hasta destino, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar ya con los documentos comerciales. A ver, comentarles también. Hay una parte final del webinar que se dedicaría a consultas. En todo caso, yo les recomiendo que si tienen consultas puntuales de algún documento que vayamos viendo, no tienen por qué esperarse si no quieren al final, ¿vale? Conforme lo vayamos tratando, pueden plantear la duda. Yo tengo el chat abierto, lo voy viendo y lo voy resolviendo en la medida en que sea posible. Bien, documentos comerciales. El primero sería la oferta comercial. ¿Qué es una oferta comercial? Pues es simplemente una propuesta de negocio. ¿Quién la dirige? Pues si vemos el sentido clásico, habría un contacto, una negociación y a partir de ahí, una vez que hemos terminado de negociar por teléfono o por email una compraventa, las condiciones pues se formaliza o se acaba cerrando de alguna forma esa oferta y el vendedor, vamos a suponer que es lo lógico, el vendedor lo hace, pues propone una operación de compraventa al importador. Eso ya veremos que puede formalizarse en una factura pro forma o en un simple email. Según Viena, me refiero con Viena al convenio de Viena del 80, que regula mayoritariamente a nivel mundial la compraventa internacional, la oferta no requiere una formalización estricta. Es suficientemente precisa con que haya mercancía y precio. Entonces, si un vendedor ofrece una mercancía a un precio por email a un comprador y este acepta esa oferta, ya se genera contrato de compraventa. ¿Vale? El contrato de compraventa tiene una definición o una naturaleza jurídica como acuerdo de voluntades.
Y a ese acuerdo de voluntades podemos llegar con un simple email y una aceptación. De hecho, Viena llega a decir que obviamente es suficientemente válido incluso un pacto de compraventa no escrito, sino simplemente oral. Sería válido, pero habría que demostrar lo que allí se dijo con una grabación o testigos. Les pongo un caso paradigmático de esto. Los petroleras se venden 25.000 toneladas de crudo y con una secuencia de emails. Acaban diciendo una de ellas confirmado y ya hay contrato. Sin embargo, durante los días siguientes, las petroleras pues, discrepan sobre los documentos a presentar en el crédito documentario y el comprador opta por no aperturarlo. Al no aperturar el crédito documentario, el vendedor piensa, hay impago, y reclama, porque seguramente esas 25.000 toneladas tuvo que venderlas la semana después a un precio menor y considera que tiene un perjuicio. Y efectivamente Viena así lo dice. El convenio de Viena, que es uno de los materiales que hay, los documentos que hay del material complementario, así lo determina. Eso se reclama y el juez viene analizando la secuencia de emails, efectivamente da toda la razón al vendedor, indicando que hubo un contrato válido, porque hubo una oferta y una aceptación. En ese punto se decía que se iba a pagar con crédito documentario. Al no aperturarlo el comprador, hay incumplimiento y tiene la posibilidad de reclamarle daños y perjuicios. ¿De acuerdo? Entonces, una oferta es simplemente eso, una orden de compra o pedido. Ahora supongamos que esa negociación ha llegado a un punto en que al final es el comprador el que dirige al vendedor un pedido, una oferta de compra, una orden de compra. ¿De acuerdo? Todo eso es lo mismo. Ahora le damos la vuelta y es el comprador un poco el que hace ese pedido en sí. Igual que la oferta, en el momento en que se acepta, hay contrato de compraventa. Tanto la oferta como la orden de compra o pedido, cuidado porque muchas veces en esa secuencia de emails, una de las partes o ambos hemos acordado que se aplican unas condiciones generales de compraventa. Aquí, por ejemplo, tienen la típica orden de compra o pedido, ¿vale? Pues las partes, detalles prácticos que nos interesan, pero hay por ahí una línea que hace referencia a que hay unas condiciones generales ya pactadas. Esas condiciones son estas de aquí. Son amplísimas, parece como el reverso de un BL. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que estas condiciones generales de compraventa se han pactado a cualquier negocio que hagamos ahora, vendedor y comprador, y bueno, lo que hacemos cuando hacemos un pedido o una oferta es concretar la cantidad de mercancía, etcétera, etcétera. Pero ya hay un montón de cosas que como acordamos aplicar estas condiciones generales de compraventa se añaden, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de solicitud de pedido, suelen llevar lo básico, y siempre debe de ser así, debería de ser así, lo básico de un contrato de compraventa que lo vamos a comentar, pues mercancía, las partes, vendedor, comprador, incoter, plazo de entrega, envase, embalaje, etcétera, etcétera. Todo lo que entendemos que tiene que tener un contrato de compraventa. Otro ejemplo de pedido, en el que hay dos diapositivas, una primera pues con la parte digamos, de vendedor, comprador, mercancía, precios, etcétera, y luego unas condiciones generales igualmente que son de aplicación. Esto, un pedido, o sea, una oferta iniciada por el vendedor que es aceptada por la contraparte, como les digo, absolutamente clave. Tengamos cuidado con cuando ofertamos cosas por email, cuando hacemos un catálogo y le ponemos precios, si es así, porque somos presa, estamos obligados a cumplir lo que allí hayamos ofertado. Ahora vamos a ver el contrato de compraventa y me dirán, bueno, pues si ya hay contrato de compraventa cuando hay una oferta y una aceptación, efectivamente. Y también hay contrato de compraventa cuando hay un pedido y una aceptación, efectivamente. ¿De acuerdo? Pero bueno, tiene como dos conceptos, dos puntos de vista. Jurídicamente, como les decía, es el acuerdo de voluntades entre vendedor y comprador. El vendedor va a entregar unas mercancías, transmitir su propiedad y el comprador pagar un precio. Eso es jurídicamente un contrato. Y puede haber una oferta aceptada, hay contrato. Un pedido confirmado, hay contrato. Luego, documentalmente, puede haber un documento que se denomine contrato de compraventa internacional. Si fuera así, comentarles que tiene libertad de forma absoluta, ¿vale? Puede ser una oferta aceptada, etcétera, o puede ser un documento denominado así. En todo caso, y de todo lo comentado hasta ahora, quisiera, bueno, pues remarcar algo que parece obvio y que imagino que lo verán igual que yo, que es que el contrato de compraventa es, con diferencia, el documento o el hecho más importante en todo el resto de la operativa de comercio exterior. Hacemos contratos de transporte porque hay una compraventa y hay que entregar una mercancía. Hacemos contratos de seguro porque hay unos riesgos de ese transporte, contratos de crédito documentario porque queremos asegurar el cobro. Todo viene del contrato de compraventa. Por tanto, si ese contrato de compraventa haya documento denominado exactamente así, o sea, una oferta o un pedido aceptados, tengan más o menos detalle, es absolutamente clave para la mayor seguridad de las partes. Entonces, en cualquier caso, documento denominado así, oferta o pedido, ¿qué mínimo tendríamos que incluir siempre? Pues las partes, quién somos el vendedor y comprador,
la descripción de la forma más detallada posible, referencias a un catálogo, un número de documento, bueno, de mercancía, un anexo, por ejemplo, especificando pues los detalles técnicos, perdón, detalles técnicos, requisitos. Otra cosa importantísima, el precio. Obviamente el precio a nivel internacional siempre tiene dos componentes, importe y moneda. Estamos hablando con un comprador norteamericano y pensamos que habla en euros y él piensa en dólares norteamericanos. Las condiciones de entrega, siempre habrá un Incoterm. Yo no entiendo que no haya un Incoterm. De hecho, nunca he visto una operación en la que no lo haya. He visto variantes, pero siempre habrá un Incoterm. El plazo de entrega cada vez más ajustado, el medio de pago a utilizar, desde transferencias y mucha confianza hasta un crédito documentario. Y luego también pues, aspectos como la ley aplicable a la resolución de controversias y la vía de resolución. Cuando hacemos un contrato o estamos cerrando una operación, nunca pensamos que va a haber controversias, pero por supuesto que, que es posible que las acabe habiendo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener pactadas de antemano cuál es la ley aplicable a esa resolución de controversias de ese contrato de compraventa que estamos haciendo. Y luego, en cuanto a la vía de resolución, recomendarles que especifiquen igualmente si optan por tribunales de justicia, eso es lo que hay por defecto, o si lo que quieren, en contra, es una resolución vía arbitraje, ¿de acuerdo? Indicando además los competentes. Al respecto, les comentaré, por ejemplo, que la ley, digamos, o convenio o marco jurídico que a nivel internacional cubre de forma general global el contrato de compraventa es el convenio de Viena del 80 que antes citaba. Todos esos países que tienen ahí son países firmantes del mismo. Entonces, el propio convenio, cuando los países lo firman, significa que una compraventa entre un estadounidense y un español, a priori, si no se excluye, es de aplicación el convenio de Viena. El convenio de Viena tiene 101 artículos. Entonces, en todo aquello que nosotros, nuestra oferta, pedido, contrato de compraventa en sí, no hayamos pactado, se regula por defecto por todos los otros artículos del Convenio de Viena. Dicho eso, hay muchos países, algunos importantes como la India, por ejemplo, que no son firmantes de Viena. ¿Qué ocurre? Pues en la aplicación de un reglamento europeo y para nosotros, ¿vale? Como miembros de la Unión Europea, una compraventa india se aplicaría la ley india, la ley del país del vendedor, con lo cual habría que ver qué legislación regula allí compraventas nacionales o internacionales. Entonces, para evitar esa inseguridad jurídica de que en función de la regla de derecho internacional privado se nos puede aplicar un ordenamiento jurídico u otro, yo les recomiendo siempre que en sus ofertas, pedidos, contratos de compraventa haya una pequeña cláusula que diga la ley aplicable es, yo recomiendo el Convenio de Viena por estandarización, por el que es el más utilizado. En cuanto al tema de si, tribunales de justicia o corte arbitral o arbitraje, las empresas optan últimamente más por el arbitraje, por rapidez, a los 6 meses tienes laudo, no admite recurso, hay un coste que es predecible y sobre todo por efectividad. Efectividad quiere decir que no es este mapa exactamente, es otro que tiene como 180 países, la inmensa mayoría, mucho más azul que ese, son firmantes del Convenio de Nueva York del año 58 de reconocimiento de sentencias arbitrales. ¿Qué implica? Que si nos acometemos a arbitraje, un laudo arbitral dictado por la Cámara de Comercio de Madrid o de Badajoz, pues es, digamos, exigible, es efectivo en Estados Unidos, que también es firmante de Nueva York. Cosa que cuando hablamos de sentencias judiciales es muy difícil que una sentencia en España sea reconocible en Brasil o una Argentina reconocible en China. Hay que utilizar un procedimiento carísimo y lento que se llama exequatur y es muy complejo. Entonces, a nivel de efectividad, seguramente es más recomendable el arbitraje, pero en un sentido o en otro, decidan lo que decidan, por favor, que el contenido mínimo del contrato de compraventa se formalice como se formalice, cubra al menos todos esos aspectos que aparecen ahí y otros más. Se podrían cubrir por ejemplo, las indemnizaciones a priori, cuando no se entrega mercancía, etcétera. Les voy a mostrar un ejemplo de contrato de compraventa que se acerca bastante a ese contrato, no voy a decir perfecto, porque obviamente hay otros mucho mejores, más detallados. Aquí, conforme la operación tiene que ver con una mercancía más customizada, más adaptada a un solo cliente, de importe mayor, etcétera, etcétera, el riesgo es mayor. Cuanto mayor riesgo tenemos, más necesidad hay de hacer solamente un contrato de compraventa adecuado. Pero bueno, este contrato está muy bien, aparece importador y exportador, aparece que están ambos interesados en hacer una operación de compraventa y aparecen datos fundamentales. Pues la mercancía, en la casilla 1, son mármol, la cantidad, el precio unitario y el precio total, indicando, como ven ahí, cantidad y además la moneda fundamental. Para este tipo de mercancía hay una tolerancia del 10%,
no se requiere embalaje. Si fuera el caso de otra mercancía, no sé, calculadoras o productos de textil, pues obviamente muy conveniente especificar el envase, el embalaje, el etiquetado, etcétera. Imagínense si estamos vendiendo productos como, no sé, carne congelada. En ese caso hay que adaptarnos y tener ya desde origen incluso el etiquetado que requiere la aduana de destino y el mercado de consumo de destino, ¿vale? Con lo cual, todo eso se adapta, como les decía, a cada tipo de operación. Importantísimo también, por ejemplo, ahí se pactó el tiempo de embarque, de entrega de la mercancía, no después de una determinada fecha o entre la semana 30 y la 32, por decir algo. Luego los puertos de origen, destino y otra cosa importantísima que tiene que estar desde antemano en un contrato de compraventa es el medio de pago. Y cuando ese medio de pago es un crédito documentario, que después será uno de los documentos que también tratemos con bastante detalle, yo siempre recomiendo que se pacten en ese momento en el que cerramos el contrato los documentos que las partes acuerdan que el vendedor tiene que presentar en el banco, ¿vale?, de su país, en el banco corresponsal, para conseguir cobrar. Y que obviamente van a ser aquellos que necesita el comprador para tener la seguridad de que accede a la mercancía que está comprando y que pueda hacer su despacho de importación. Luego volveremos sobre ello, pero como ven aquí se ha pactado pues, el juego completo de BL, el packing list, la factura comercial y un certificado de un beneficiario, pues indicando determinadas cosas. El beneficiario es el exportador, que es el que cobra. Aquí se indicaba certificado en IMF de palés, pero para este tipo de mercancías seguramente no era necesario. Luego se indica, por ejemplo, también que es aceptable un BL de forwarder, no tiene por qué ser de carrier, de naviera en sí. Y bueno, pues todo esto determina los datos fundamentales de un contrato de compraventa. Pero es que además se añadió pues, fuerza mayor, es decir, causas que nosotros entendemos desde el principio del contrato que si se producen, pues no generará una indemnización por la parte que puede incumplir, como por ejemplo puedan ser por cierre de puertos, por condiciones meteorológicas, por siniestros o por situaciones bélicas que impidan que aunque las partes quieren cumplir, el vendedor quiere entregar la mercancía, no puede. Entonces, cuando ocurre eso, se puede especificar en la cláusula pues el tiempo que hay para avisar, etcétera, etcétera. Y la cláusula final de disputas, como les decía, ahí se habla de la ley china y de la corte arbitral, de arbitraje. Entonces se ha pactado casi todo lo necesario. Entonces es un contrato de compraventa bastante complejo, bastante completo. Ahora vamos a comentar la factura pro forma. Factura pro forma que incluso puede ser la manera en que se formalice una oferta, que es el primero de los documentos que hemos visto. Entonces, ¿cómo podemos definirla como un documento provisional? La emite obviamente el exportador, el vendedor. Si no hay ninguna incidencia, va a coincidir con la factura definitiva posterior. Y en muchos casos actúa, como os decía, como una formalización de esa oferta que firmada, sellada, eso es lo habitual, y por tanto aceptada por la contraparte, por el comprador, genera el nacimiento del contrato de compraventa. Por tanto, tendría que contener las mismas condiciones mínimas que hemos dicho. Otros usos que se da la factura por forma, por ejemplo, para aperturar el crédito documentario. Es habitual que el banco al comprador le pida pues, prueba de los importes, de la operación, de con qué país, etcétera. O, por ejemplo, para solicitar licencias o autorizaciones que algunas mercancías requieren para poderse importar. Ahí tienen un extracto de una factura pro forma. Aparecen los datos de exportador, importador, detalle de la mercancía, descripción, cantidad, precio, etcétera. Y también pactamos pues, el Incoter, estamos confirmando que el origen es español, estamos hablando del término de pago, que se divide en una parte por adelantado y otra en la presentación de documentos, hablamos de la parte bancaria, etcétera, etcétera. Pues esa proforma puede actuar como oferta. O una oferta también puede ser simplemente un email. Y hoy día pueden ser mensajes que las partes se pasan desde una plataforma a otra, desde su intranet. ¿De acuerdo? Todo esto avanza, pero que avance más a nivel tecnológico no quita ni un ápice de lo que hemos dicho. Es decir, cuando hay una propuesta de negocio y el otro acepta, hay contrato. Terminamos los documentos comerciales con dos fundamentales también. Factura comercial es un documento clave, ¿no? Una vez que se ha expedido la mercancía y junto con el packing list suele emitirse esa factura comercial definitiva, el vendedor y dirigida al comprador, pero además tiene diferentes usos. Es una solicitud de pago normalmente, es decir, que se haya pagado por adelantado, que es muy raro. Sirve para calcular el valor en aduana en la aduana de importación destino. Tiene un uso fiscal, por ejemplo, pues se comprueba que la factura está exenta de IVA porque es una factura de una mercancía que va para exportación, etcétera, etcétera. Bueno, pues factura comercial, documento que tampoco les voy a descubrir yo ahora, pero que es importante que sea lo más completa posible y relacionada absolutamente con todo lo anterior, refleje el contrato, el pedido, la proforma inicial, etcétera.
Para acabar con los documentos comerciales, lista de contenido, lista o packing list y a veces lista de pesos aparte, aunque normalmente el packing list hoy día suele incluir ya el peso. Entonces lo emite igualmente el vendedor. Detalla mercancía, su presentación es muy detallada, como es lógico y normal, al respecto. Un segundito. Vale, al respecto de la presentación de la mercancía, bultos, referencias, cantidad de camisetas, contenedores completos con camisetas, tallas, colores, cajas, marcas, etcétera. Se usa principalmente para una comprobación a la expedición, comprobar, aunque se haga hoy día también con radiofrecuencia, con lector óptico de código de barras, etcétera, pero el packing list al final tiene que dar una comprobación de que todo lo que se ha cargado en el contenedor del camión era lo que se había pedido y que no ha habido rotura de stock, ¿de acuerdo? En ese caso se emite el packing list definitivo o se emite uno que se está usando para ir cargando ese vehículo inicial. Luego, el packing list se puede pedir en las aduanas de exportación o importación. Por tanto, si hay que hacer una revisión, canal rojo, ahora comentaremos, en aduanas, el packing list se va a pedir. Y, obviamente, en la recepción en destino. Es decir, si yo soy ahora el importador y traigo mercancía, cuando me llega a las instalaciones, lo que tengo que dar siempre instrucciones, y así imagino que lo hacen, es que cuando descargamos del contenedor o camión, al menos a nivel de bultos, cantidad, apariencia externa, etcétera, tiene que cuadrar con el packing list que nos traen. En caso contrario, poner reserva en el documento de transporte. Entonces, como les decía, para terminar, habitualmente incluye peso y en ese caso, pues, no se incluiría un listado o un certificado de pesos, pero a veces se pide también, a veces son exigencias o documentos que no entendemos por qué no lo pide el importador y puede ser por exigencia de su aduana, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso hay que adaptarse, hay que generar el documento que nos pida. Bueno, pues ahí tienen un packing list, que es de la misma operación de la factura anterior que veíamos. Los datos son muy similares, pero en la parte de detalle de lo que es la mercancía, pues es el documento que lo detalla mejor. Aquí, por ejemplo, pues tiene 7 páginas, son muchísimas referencias de distintos elementos, amortiguadores, etcétera, para automoción y bicicleta. Vale, pasamos a documentos de transporte. Como les decía, podemos dejar dudas para el final, pero si tienen algunas durante la marcha, encantado, durante el propio webinar. Documentos de transporte y su seguro, pues van a depender del medio de transporte principalmente. Entonces me voy a centrar en los que más utilizamos con diferencia. Lo que más exportamos desde España principalmente se hace por carretera, puesto que nuestro mercado principal es la Unión Europea. Allí vamos principalmente por carretera y el documento principal es la carta de porte CMR. Es prueba del contrato de transporte y sus condiciones, es recibo del porteador. Por eso el ejemplar primero, como vamos a ver, se lo queda el remitente, que por ejemplo se ha vendido FCA, es ya su prueba de entrega de la mercancía. Y luego el CMR, además de ser un documento, carta de porte, etcétera, es importante que sepamos que prueba de alguna forma o relaciona esa carta de porte con el convenio CMR que se aplica de forma imperativa, es obligatoria. Ese convenio CMR, a efectos de reclamaciones, presenta unos límites de indemnización de 8,33 derechos especiales de giro, que es una unidad de cuenta del Fondo Monetario. En euros se queda entre 10 y 12 euros por kilo. En el caso de pérdida o avería de mercancía. Eso es lo máximo que el transportista está obligado a pagar a un exportador o a un importador, depende de quién soporte el riesgo, según el Incoter, por pérdida o avería de mercancía. En caso de retraso, el límite de indemnización es el precio del transporte. Me dirán, ¿cuándo se aplica el convenio CMR? Pues en operaciones entre todos esos países que tienen en verde. Todos ellos son firmantes y cualquier camión que hace un transporte internacional, digamos, en régimen de contrato, no estamos aquí hablando de que yo envío mercancía a Francia con mis propios vehículos, eso es transporte privado complementario, pero cuando hay un contrato que nace, que se inicia o que acaba en cualquiera de esos países, es de aplicación imperativa el convenio CMR. Por tanto, para nosotros, cualquier sitio donde movemos mercancía por carretera es de aplicación el convenio CMR. Como hablamos de documentación, influye muchísimo el circuito documental. Entonces, se comentó en un webinar de otoño pasado, pero el CMR es relativamente sencillo, es el único documento que no viene hecho por el transportista como la naviera o el Airwivil que nos da el agente de carga, pero aquí se emite en origen y tiene dos firmas que son remitente y transportista. El remitente se queda con el ejemplar número 1 y prueba que ese portador se ha llevado esa mercancía hasta destino, hasta el destinatario. Bien, el destinatario cuando recibe la mercancía la revisa y firma si todo está ok o pone sus reservas correspondientes. Se queda el ejemplar número 2. Y el tercero se quedan por orden del transportista llevando ya las 3 firmas finales de las casillas 22, 23 y 24. Remitente, transportista y destinatario. Y con las reservas posibles que allí se hubieran podido, digamos, reflejar. Hoy día, antes había
ejemplar 4 y 5, etcétera. Hoy día la mayoría de veces es ejemplar tercero. Si, por ejemplo, esto se ha vendido desde España hasta Alemania, hasta Múnich, condiciones DAP Múnich, pues como contrata el transporte el remitente, el transportista con su ejemplar 3 escaneado, ¿vale? Fotocopiado, etcétera, fotografiado, se lo envía al 1 como prueba de la entrega en destino y a partir de ahí pues se exige el pago del servicio de transporte. Ese es el circuito documental más habitual. En cuanto al formato, vale, el formato de la carta de porte CMR, como comenté en el webinar anterior, es flexible. Dicho eso, sí que es cierto que hay un modelo estandarizado propuesto por la IRU, que es la Asociación de Transportistas de Carretera, pero que es un documento, es un formulario que no está en el convenio CMR, es un invento posterior, 20 años después, y que la gente pues, ha asumido bien y por tanto es muy reconocible. Aquí tenemos las casillas de remitente y consignatario, luego tenemos el lugar de entrega de la mercancía y lugar y fecha de carga, tenemos el transportista y si hay más de uno, por ejemplo, la agencia, y luego tenemos al efectivo, pues en el 17 ponemos el portador efectivo, matrículas tienen que aparecer, tiene que aparecer el NIF, es importante, del portador, del transportista, si hay un segundo, etcétera, ¿vale? Porque también actúa normalmente el CMR como documento de control. Luego, pues los documentos adjuntos a ese CMR, muchas veces se le facilita pues la factura, el packing list que hemos visto hace un momentito, ya van junto con el CMR hasta destino. Luego las casillas 6 a 12 se describe la mercancía, marcas comerciales, palés, número de cajas, peso bruto. Luego, plazo de entrega casilla 13 es muy habitual que se pacte, cada vez más específico, más concreto. En la 19 puede haber cláusulas de junta arbitral de transporte o la orden de carga que ahora veremos que se relaciona con esta carta de porte. Marcar es importante la casilla 14 si eso está pagado o debido, es decir, si lo va a pagar el vendedor o el comprador en relación al Incoterm. Y luego, pues firma del remitente, del portador y el destinatario. Un documento fundamental cuando ocurre un siniestro, ¿vale? Siempre es importante y siempre prueba la entrega de una mercancía, etcétera, etcétera, pero sobre todo tendemos a rellenarlo de forma muy rápida, dándole poca importancia, pero cuando ocurre lo que yo llamo el camión 101, es decir, el camión en el que ha habido un siniestro y quizá no estamos de acuerdo y hay un problema para aprobar la entrega, etcétera, entonces todo lo que dice la carta de porte CMR es relativamente importante, cobra una especial importancia de cara a cómo resolvemos eso, ¿vale? A efectos seguros, a efectos reclamación al transportista, etcétera. Entonces, muy importante, por favor, ¿vale? Rellenarlo bien. El conocimiento de embarque, el tan conocido y tan importante conocimiento de embarque, Bill of Lading, BL, es el documento de transporte que prueba el contrato de transporte marítimo. ¿Vale? Ahora veremos que hay varias opciones. Pero las funciones siempre son prueba del contrato, recibir el portador, hasta ahí exactamente igual que el CMR, y luego, por otra parte es título-valor. Título-valor. Bien, aquí merece la pena detenernos un poquito, sobre todo para quien no esté muy relacionado con el BL. ¿Qué significa eso de título-valor? Que es un documento mediante el cual solo el legítimo tenedor del mismo, y eso depende de cómo se ha rellenado la casilla consigní, ahora vamos con algún ejemplo, y presentando un original al menos puede reclamar las mercancías a la naviera en el puerto de destino. Por tanto, quien es legítimo tenedor y tiene los originales, tiene la mercancía. ¿Vale? Es título de posesión, no de propiedad. La propiedad es algo más complejo, pero de posesión sí. Lo emite la naviera, normalmente su agente consignatario, es decir, como una especie de agencia que trabaja en el puerto donde esa naviera, de los muchos donde está atracando y haciendo operativa, o un transitario. Podemos encontrarnos un BLE transitario perfectísimamente. Bien, sobre el contrato de transporte internacional marítimo, comentarles 4 cosas básicas, igual que hemos hecho con el CMR. Por ejemplo, el marco jurídico es bastante heterogéneo. Hay hasta 3 convenios posibles que regulen el contrato de transporte internacional marítimo. Sin embargo, en la práctica habitualmente son de aplicación las reglas de la Haya Bisbee. ¿Por qué? Porque en el propio reverso del BL, que actúa un poco como contrato de adhesión, las propias navieras ya indican que es el marco jurídico aplicable. ¿De acuerdo? Y eso durante mucho tiempo al menos se ha visto difícil de tumbar, difícil de cambiar. ¿Vale? Ahí, según qué pleitos y qué juzgados, a lo mejor no le hacen caso a lo que decía allí, pero habitualmente se ha entendido que el reverso de un BL era algo conocido por el cargador, por el shipper, por el exportador y por tanto, pues que había que resolver el pleito, digamos, aplicando esas reglas que son muy proteccionistas para los intereses de la naviera. Muy proteccionistas. No son, digamos, interesantes para el dueño de la mercancía. De hecho, sus límites de indemnización, antes hablábamos de que en carretera son 8,33 derechos especiales de giro, con las reglas de la Haya Bisbee son 2 derechos especiales por kilogramo bruto.
Eso alcanza con suerte 2,5 euros por kilo bruto. Imagínense que tenemos un contenedor de tecnología. ¿De acuerdo? Luego el segundo límite, que es 666,67 DEG por bulto, es decir, bultos, cajas, palés, ¿vale? Sacos. Los que se hayan detallado en el BL se multiplica también por los 666 y por el tipo de cambio aplicable en cada caso y nos da dos límites. Pues la más alta es la que se nos aplicaría como máximo, como tope, una indemnización posible de la naviera al cargador, al remitente o al destinatario, que de hecho ya les adelanto que es muy difícil reclamar una naviera. En caso de que no actúe su seguro, de que no tenga claro la responsabilidad y no se vea obligada a indemnizar de alguna manera, reclamar una naviera es muy complicado. Por eso, la última apreciación que les pongo abajo, es relativamente conveniente contratar un seguro de transporte marítimo, ¿vale? Que alcance todo el valor de la mercancía, que cubra los siniestros más típicos que ocurren en transporte marítimo y en caso que pase algo tenemos una vía, al menos, para resarcirnos del perjuicio económico, porque vía directa a la naviera es bastante complicado, ¿vale? Esto sin entrar, por supuesto, en que hay Incoterm como es el CIP o el CIF que ya obligan a contratar el seguro. Hablo de cuando no es obligatorio. Y volviendo al tema de que el BL es título valor, les decía, el legítimo tenedor del BL y con los originales, al menos un original, es el único que puede solicitar la entrega en destino a la naviera. Bien, pues el legítimo tenedor depende de cómo se ha reinado la casilla consigní o destinatario consigní de un BL. Ahí tiene un poquito un trocito de un inicio de un BL. Entonces, caben tres posibilidades. La última, empezamos por ahí porque realmente nunca se aplica, es que la casilla consigní esté en blanco. Eso quiere decir que el que tenga físicamente los documentos puede reclamarlo. Jamás se emite así, ni una naviera jamás va a entregar mercancía simplemente si alguna vez se emitiera así. Entonces, las dos posibilidades son la A y la B. Posibilidad A, que sea un BL nominativo. Eso quiere decir que en la casilla consigní aparece el dato de la empresa legítima tenedora. ¿De acuerdo? Normalmente el importador. Por tanto, no se puede endosar. Solo ese, cuando llega la mercancía y con los originales, podrá reclamarlos. Ocurre que los originales se emiten en origen normalmente al vendedor, con lo cual de ahí el juego de que el BL se exija en el crédito documentario, que transfiriendo, entregando los BL se entregue la posesión de la mercancía y eso no lo haremos hasta que no tengamos garantía de cobro, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda opción, el to the order. To the order, to order of, y eso seguido de un nombre, que puede ser el del banco que ha aperturado el crédito documentario, el propio importador, etcétera, significa que es endosable. Es decir, que por la parte de atrás de un BL se escribe una formulita, algo así como se ceden los derechos de este BL a favor de, y el que en ese momento es legítimo tenedor firma como endosatario, ¿vale? Perdón, como endosante a un endosatario que a partir de ese momento es el legítimo tenedor. ¿De acuerdo? Esto en ventas en cadena o, por ejemplo, cuando hay crédito documentario, muchas veces el banco, el importador, que es el que ha aperturado el crédito y que se obliga a pagar, pide que se pongan a su nombre y solamente al final los endosa el comprador. Por tanto, el BL tiene esta característica, es el único documento de transporte que lo tiene, que lo hace especialmente complejo e interesante su correcta gestión. Ahí tiene un caso típico de BL. Arriba a la izquierda aparece el shipper, el exportador. A la casilla consigní aparece a la orden del banco del importador. En Notify Party aquí se ha puesto el comprador, que es Product. Ahí hay bastante posibilidades de poner más o menos detalle. Puede aparecer también como parte a notificar el transportista de destino, el transitario. El buque, aparece un poco detalle sobre las rutas, si hay transporte por carretera y si hay una recogida en origen, los puertos, luego descripción de mercancía, muy habitualmente pues a la izquierda, números de contenedores, si mueven mercancía refrigerada, allí pondrán los números de Ryan, del termógrafo, el número de, por ejemplo, tipo de contenedor, ahí hay un contenedor de 40 high reefer, de los frigoríficos que lleva 2.400 cajas de huevo congelado y bueno, otra serie de cosas. Por ejemplo, ellos siempre como naviera ponen que nosotros como embarcador hemos cargado, estibado, contado, que no son responsables del contenido exacto de la mercancía porque realmente no la ven. Luego la masa bruta, aquí aparece un BL que no es lo habitual, que esté desglosado el coste para prepagado y debido en función de una venta, por ejemplo, CPT, como es el caso. Habitualmente pone aquí as arranged, es decir, flete y costes tal como se acordó. ¿Dónde está ese flete y costes? En la cotización marítima que el vendedor, por ejemplo, en este caso el CPT, el vendedor pactó con el transportista. Vale. Póliza de fletamento. Antes de pasar a aéreo, hay otro documento en transporte marítimo. Voy a ir muy breve con él porque lo utilizan
pocas empresas, es decir, pocas quiere decir en porcentaje sobre el total, la mayoría trabajan en línea regular, pero hay unas cuantas empresas que lo que hacen son embarques completos de buques, pues de granel, de petróleo, de soja, de trigo, de carbón, etcétera. En ese caso se trabaja en régimen de fletamento, es decir, que contratamos el buque para un viaje completo por tiempo, hay empresas que lo tienen alquilado 5 años, y además de y entonces el contrato de transporte no se llama BL, sino que es la póliza de fletamento o charter party. ¿De acuerdo? Junto a la misma se emite un BL que identifica el legítimo tenedor, el destinatario. Bien, entonces, ¿qué ocurre con esos dos documentos? BL o póliza de fletamento. Estamos hablando de dos mundos totalmente distintos. Yo creo que la mayoría de ustedes están en la columna de la izquierda, en transporte marítimo línea regular. Hay unas rutas, frecuencias, escalas, todo está predeterminado. Yo sé que cada semana salen de Algeciras vía Puerto de Veracruz un buque de Maersk, por ejemplo, que tiene un precio determinado que oscila, pero es predecible y puedo saber ahora mismo y en 5 minutos contratarlo online incluso. La mercancía va a ir con otra mucha mercancía en distintos contenedores, etcétera, y que el contrato de transporte pues, es el típico BL de línea regular. Si estoy en fletamento, es otro mundo. Yo contrato semanalmente un buque para llevar, pues no sé, tubería que vais a algún país africano, o como les decía, pues 4.400 toneladas de ácido fosfórico de Líbano para acá. Entonces, normalmente toda la mercancía mía va a ocupar ese buque, por cada viaje se negocia un flete, hay unos intermediarios, los chartering brokers, y se genera una póliza de fletamento como contrato de transporte. Esta sería la imagen de transporte en línea regular. Aquí se emite en BL. Y esta sería la imagen de un contrato de transporte de régimen de fletamento. Toda esa harina o yeso o clinker era un componente para hacer cemento. Yo contrato ese buque para llevarlo, por ejemplo, desde Algeciras a Marruecos o desde Cartagena a Marruecos. Por tanto, se negocia todo un poco a medida. En ese caso, como les decía, hay una póliza de fletamento, como podría ser esta, la Gencon, que es la más habitual, de General Commodity. Entonces aparece el chartering broker, el dueño del buque, el charter, que es la empresa que contrata, que fleta, es como cuando se fleta un autobús para ir, pues no sé, un agente a medida a hacer una visita en concreto. Pues aquí es lo mismo, ¿de acuerdo? Digamos que ese vehículo se pone a nuestro servicio para un viaje a demanda. Bien, pues aquí se ha fletado este buque con estas características técnicas que está descargando en Málaga para que haga una ruta de Cádiz a Veracruz para llevar esta mercancía a granel. Aquí se especifica el precio por tonelada, el medio de pago, los ritmos de carga y descarga en el puerto de origen y destino. En caso de incumplirse, pues el coste que hay como penalizaciones, lo que se denomina demoras, y luego pues cómo se va a pagar eso, la comisión que se lleva al intermediario, y firman tanto el dueño del buque como el fletador. Pero ya digo que el fletamento lo utilizan un porcentaje pequeño de empresas que hacen operaciones muy, muy grandes. Si nuestra mercancía se transporta vía aérea, en ese caso utilizaremos o se formalizará un Airway Bill. Es igualmente como el CMR, prueba de contrato, igual que el BL también, y recibir las mercancías. Lo emite el agente de carga IATA. ¿Qué es eso? Es un forwarder, es un transitario especializado y acreditado para poder operar, digamos, en transporte aéreo, con requisitos bastante estrictos de seguridad, de formación, etc. Y en el reverso del Airway se aparecerá el clausurado, que suele hacer referencia al Convenio de Montreal, un convenio relativamente moderno y cuyo límite de indemnización, esto es interesante, la mercancía que se transporta vía aérea normalmente tiene bastante más valor que la que se transporta vía marítima, en fletamento, en contenedor, y por tanto su límite de indemnización es con diferencia el más alto de todos los marcos jurídicos de transporte. Y en concreto hace muy, muy poquito, escasamente un mes y poco, que se ha actualizado. El Convenio de Montreal citaba 17 derechos especiales de giro, que serían como unos 20 euros, como indemnización máxima por pérdida, avería o retraso, que en el resto de medios o no se contempla siquiera o se hace en relación al precio del transporte, y ya se modificó de 17 a 19, hará como 8 años, y ahora hace muy poco, eso conforme va aumentándose el valor de la mercancía, ellos tienen estadísticas, pues ha considerado un nuevo aumento. Por tanto, ahora, desde 28 de diciembre pasado, el límite está en 22 derechos especiales de giro por kilogramo. Un Airway Bill, si lo han visto, es un documento bastante complejo. Lleva muchos códigos numéricos, alfanuméricos, etcétera.
¿Por qué? Porque está hecho según los parámetros y las instrucciones muy estrictas de la IATA, que es la Asociación Internacional de Transportistas Aéreos. Verán siempre su logo en todos los vuelos que cojan, en todas las aeronaves. Y aquí, por ejemplo, tenemos una import desde Estados Unidos a España con un agente transportista que es Globalis. Este es su código de acreditación. Sale de este aeropuerto, hace la ruta Madrid hasta Madrid con Iberia. Si hay varios transbordos se ponen aquí, indicando aeropuertos y aerolíneas que los hacen. La moneda de origen, que es el dólar norteamericano, siempre es la del país de exportación. Y luego, pues, si hay indicaciones, por ejemplo, respecto a la manipulación. Luego hay una parte fundamental que es esta de aquí, que es la de pues, número de bultos, peso y la tarificación. Teniendo en cuenta que es el transporte más caro, recomendable reducir en la medida de lo posible el volumen porque hay un coeficiente de equivalencia. Una vez que tenemos el coste del transporte, se nos suman otros recargos, esta SCC y MIC. Esta, por ejemplo, MIC es por el aumento de combustible y todo eso sumado nos da el importe total del flete. Y aquí Globalis, ese agente de carga, representa por una parte a la aerolínea y por otra parte está representando al cargador, al que contrata el transporte. Bueno, pues hasta aquí otros documentos de transporte en cuanto al medio, ¿de acuerdo? Habría una carta de portecín para ferrocarril, pero se usa muy poco. Y hay una variante de BL, que es el BL Fiata, que es para transporte multimodal, pero de hecho todos los BLs de naviera normalmente ya son transporte multimodal. Pero antes de pasar a otros tipos de documentos, dentro del transporte hay uno fundamental, que es la orden de carga. La orden de carga, orden de transporte, reserva, booking, como queramos llamarlo, es el contrato de transporte inicial antes de que exista la carta de porte. Ustedes, cada vez que contraten un vehículo de carretera, puede ser que haya gente que lo haga por teléfono, pero lo normal, lo recomendable es siempre que haya constancia de la contratación. Un simple email, igualmente que para el contrato de compraventa, vale para el contrato de transporte. Entonces, un email con una orden de carga que está confirmada, ya hay contrato de transporte absolutamente, ¿de acuerdo? Refleja todas las condiciones entre el cargador y el portador, que es entre las dos figuras que se hace ese contrato. Posteriormente, cuando llegue el camión a cargar, mañana a las 10 de la mañana haremos el CMR. Pero de momento, con esa orden de carga aceptada, ya hay contrato. Entonces, es muy importante. El formato de la orden de carga es totalmente abierto, flexible, no tiene un formato predeterminado. Aquí tenemos una confirmación, un booking para transporte marítimo, con todos los detalles de la contratación que hemos realizado, y aquí tenemos una orden de carga que, bueno, esto normalmente hoy día es todo email o intranet, EDI de un cargador con un transportista, ¿de acuerdo? Pero al final siempre va a tener datos operativos, pues desde origen a destino, mercancía, el precio que hemos pactado, referencia a unas tarifas que tengamos establecidas, capacidad de carga, 33 euros palés, qué mercancía es, horarios, etcétera. Y luego puede tener una parte segunda muy interesante de condiciones generales del contrato, pues si nos sometemos a junta arbitral, si hay cómo vamos a hacer el tema del pago, a cuántos días, etcétera, etcétera. Y para acabar, transporte quedan dos fundamentales. Bien, el transporte, por su naturaleza en sí, está sujeto a riesgos. Esos riesgos de daños a la mercancía durante el transporte no pueden eliminarse al 100%, aunque hay muchas cosas para aminorarlos, pero sí pueden cubrirse con un seguro de transporte. ¿Qué es un seguro de transporte? Bueno, se formaliza en una póliza, y esa póliza, que es un contrato formal, es decir, que es obligatorio que exista escrito en papel, tiene unas condiciones generales y particulares. Las condiciones generales son el punto de partida de esa aseguradora para cubrir seguros de transporte, igual que hay un punto de partida para seguros de vida, etcétera, o de hogar. Y luego, en las condiciones particulares, muy importantes, podemos aumentar los riesgos para adaptarlos a nuestra mercancía, podemos detallar el valor de nuestra mercancía, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ambos, condiciones generales y particulares, conforman la póliza. Muchas veces es un documento, bueno, siempre es un documento bastante feo de leer, pero es conveniente revisarlo y adaptarlo a nuestros riesgos. Y como es bastante farragoso, normalmente en la operativa de comercio exterior, para probar que hay una póliza, se utiliza un certificado. El certificado de seguro es un documento más sencillo, como van a ver, que prueba que hay una póliza y, digamos, aporta sus datos básicos. Cuando vendan, por ejemplo, si son exportadores ZIP o CIF, casi seguro que en el crédito documentario su comprador le está exigiendo que se presente un certificado de seguro como el que están viendo ahí. ¿Vale? Que de una póliza flotante hay una cuantía para una operación que está en torno a $15.000 norteamericanos, la mercancía, el contenedor, la factura, los riesgos cubiertos, ICCA, más guerra, más huelgas, más otros posibles que consideremos importantes cubrir, y finalmente pues la forma de pago de reclamaciones, etcétera. Con un documento solamente en una 4 ya tenemos prueba de que existe una póliza. Bien, vamos a pasar a los documentos de cobro y pago, ¿vale? Y su seguro. Muy breves, voy a centrarme principalmente en esto. El crédito documentario, que se lo comentaba en su momento.
Bien, cuando se hace una operación entre un exportador y un importador y hay falta de confianza entre ambos en primeras operaciones, etcétera, etcétera, habitualmente se recurre al crédito documentario. Es un medio de pago fundamental que consiste en que una vez que hay ese contrato de compraventa y hemos acordado el uso del crédito documentario y debiéramos incluso en ese contrato especificar la documentación a presentar, el importador recurre a su banco y solicita la apertura del crédito documentario, por ejemplo, con esa proforma que decíamos al principio. El banco del importador, que es el que apertura el crédito, lo comunica al banco corresponsal, digamos su socio que está en el país del exportador, y este lo comunica al exportador. Eso va vía SWIFT, que es como un lenguaje bancario seguro con una serie de códigos. El exportador, antes de enviar la mercancía, debe revisar las condiciones del crédito, deben incluso haberlas acordado, ¿vale? Para evitar discrepancias, retrasos, etcétera. Embarca la mercancía, obtiene los documentos, habitualmente BL, factura, packing list y otros como certificados de origen, etcétera, y los presenta a su banco. Si todos son correctos, él tiene la seguridad 100% de que va a cobrar. 100%. Esa es la garantía, esa es la función del crédito documentario. Esos documentos son revisados, el vendedor cobra, se compensan las cuentas, el banco del importador revisa también los documentos cuando llegan al país de destino y los entrega al importador a cambio de cargarle obviamente en cuenta lo que ha pagado al exportador. Obviamente esto tiene coste financiero para una parte y para otra, costes de apertura del crédito, en función de los importes, etcétera, etcétera, el aplazamiento, y es mucho más complejo. A nivel sencillo, esto sería. Entonces, claro, esto determina qué documentación se debe pedir un crédito documentario y por tanto tiene que ver con la temática que estamos trabajando. Pues la documentación a pedir un crédito documentario debería ser aquella que viene, digamos, de 4 fuentes o puede vender de 4 factores. Primero, documentación comercial. Siempre debiera pedirse una factura y un packing list. Los necesita el comprador y se los puede pedir la aduana. Luego, la aduana tiene una influencia tremenda también. Entonces, determinados certificados, por ejemplo, que permitan una preferencia arancelaria y pagar menos arancel, pues son interesantes y puede convenir exigirlos. Los de seguridad comercial, me refiero a un certificado de inspección que pruebe que la mercancía cumple unos criterios de calidad. Y luego el de prueba o entrega de la mercancía y su transporte. Y eso depende del Incoterm, como hemos comentado más de una vez. Entonces, por ejemplo, si se está pactando FC al almacén del vendedor, lo normal es pedir en el crédito documentario el ejemplar 1 de la carta de porte, porque en el momento en que el vendedor obtiene ese documento, él realmente ha entregado. Si vendemos FOB, un BL con el flete debido. Si vendemos CFR y CIF, con flete prepagado. Y además, por ejemplo, en CIF, pues lo lógico sería que que se pidiese también un certificado de seguro. Vale, ahí tienen, por ejemplo, un caso real de un crédito documentario, casi A46A, se ha vendido CFR y como ven, se está pidiendo factura, se está pidiendo juego completo del BL, emitido de una forma o de otra, a eso me refería con lo de legítimo tenedor, con la parte a la que hay que notificar y marcando, por ejemplo, en este caso, freight prepaid en consonancia con el CFR. También se pide un certificado de origen. ¿Por qué? Porque va a permitir al importador pagar menos arancel. Ahora vamos con esos certificados. Y un par de certificados del beneficiario, del exportador, afirmando determinadas cosas. Además, se piden 2 certificados de inspección, que ahora también los comentamos, que prueben determinados requisitos mínimos que yo como importador necesito que se cumplan para que la mercancía que me llegue obviamente sea la que yo quiero en concreto, ¿de acuerdo? No otra que no cumpla los requisitos que hemos dicho. Por eso decimos siempre que el crédito documentario se hacen operaciones primeras, operaciones donde llevamos un tiempo trabajando pero no terminamos de fiarnos, si llevamos toda la vida trabajando, tenemos fe ciega uno en otro, si hay absoluta confianza, no tiene sentido estar utilizando toda la vida crédito documentario, ¿vale? Pero cuando se deje el crédito documentario tiene que ser con mucho cuidado también, ¿vale? Porque ahí suelen surgir problemas. Luego, seguro de crédito, más relacionado con pago y cobro, ya pasamos a aduanas, son, por ejemplo, el seguro de crédito a la exportación. Son pólizas de seguro, no de riesgos de transporte, sino aquí lo que se aseguran son riesgos comerciales o políticos, ¿vale? Impago de la empresa, un riesgo político como el corralito argentino. Entonces son emitidos, por ejemplo, pues compañías como CESCE, COFAS, etcétera. Pueden consultar al respecto y le dirán qué nivel de cobertura tienen para los mercados con los que están trabajando. O el seguro de tipo de cambio. Si son importador y tengo que pagar de aquí a 3 meses $40.000 norteamericanos, bueno, el dólar no varía mucho con el euro, pero tengo que pagar una moneda que tiene una oscilación relativamente amplia,
Puede ser que me interese tener un seguro de tipo de cambio, que va a tener un pequeño coste, pero que me garantiza obtener esos 80.000 dólares norteamericanos o australianos que tengo que pagar de aquí a 3 meses. Bien, documentos aduaneros y fiscales. Documentos aduaneros y fiscales. Bien, el más importante es el DUA. El DUA es un documento que cristaliza todo el despacho aduanero. Lo formaliza el representante aduanero en nombre del exportador o del importador. Y cuando se presenta, tiene muchísimos datos, ahora los veremos, pues el programa de gestión de aduanas asigna esa expedición canal verde, significa que se otorga automáticamente el levante, que el contenedor se puede cargar para su exportación o se puede sacarse de terminal desde Valencia hasta Murcia o desde Algeciras hasta Badajoz para su entrega al comprador. Canal naranja, se van a revisar documentos, o canal rojo, se van a revisar documentos y mercancía, con el coste en tiempo y coste de operativa y de procedimientos que eso lleva. Ahí tienen un DUA de exportación, empresa vendedora, destinatario, transitario, casilla 14, ¿de acuerdo? El número de bultos, país de destino, condiciones de venta, transporte. La exportación no tiene mucho misterio o, bueno, tanta complejidad con el de importación porque no tiene la parte fiscal, ¿de acuerdo? Casilla 31 se indican los bultos, bloques, contenedores, sus matrículas, descripción de mercancía. En código de mercancía se incluyen hasta nomenclatura combinada, 8 dígitos. Luego se pide, por ejemplo, el régimen, que es la casilla 10, que es exportación definitiva, masa bruta, neta, y valor estadístico, que es la casilla 48, que corresponde un poco con el valor FOB. ¿De acuerdo? Por eso aquí en la factura teníamos 9.353 y aquí se han declarado 10.303. En importación es otra cosa. Una mercancía, sobre todo de importación, cuando llega a una aduana, la aduana pregunta 4 cosas. También lo hacen en exportación, pero en import con más detalle. Pide qué es y pedirá el código TARIC, que es cómo se identifica una mercancía ante una aduana. Pide qué origen tiene, normalmente se prueba con un certificado, los comentamos. Qué valor tiene, eso se declara con un documento de V1, solamente en la importación. ¿Y usted qué quiere hacer? ¿Una import, una expo, un RPA? Entonces tenemos aquí ahora un DUA de import, el proveedor chino, el español comprador, el representante aduanero. Estamos comprando condiciones FOB por 82.000 dólares norteamericanos. Y en la parte de abajo tenemos los datos fundamentales, que es código TARIC, casilla 33, qué origen tiene ese producto fundamental, no es procedencia, es su origen lo importante para aplicar la política comercial, qué quiere hacer casilla 37 40.0 si es una importación definitiva, y la casilla 45 es la de ajuste por valor, que ahora comentaremos brevemente, para llegar a la casilla 26 de valor estadístico. Este es el valor en aduana. Esto se lleva aquí a la casilla 47 de la izquierda para liquidar primero el arancel, línea A00, que paga el 4,7%, estos son paraguas, y que genera un arancel del 3.089. Y la segunda línea es la liquidación del IVA, que es valor en aduana, más el arancel, más el componente que haya, el importe que haya al lado del componente 7.002 de la casilla 44. Todo eso da esa base imponible, al tipo surge la cuota de IVA y esos dos impuestos, 17.633, es la deuda aduanera global a pagar. Bien, pues como ven, muy relacionado con cuánto tengo que pagar son los certificados de origen, que son documentos que prueban a una aduana el origen que tiene una mercancía. Hasta ahí parece absolutamente lógico. Bien, ¿qué ocurre y por qué es importante? Porque el origen es uno de los factores para determinar la política comercial de importación. Cómo de alto es el arancel, las restricciones, etc. Hay preferenciales y no preferenciales. Los preferenciales son certificados interesantes, un Euro 1, un Forma, etc. De forma muy resumida, la exportación utilizaremos o pediremos un Euro 1 cuando el mercado de destino, por ejemplo México, con el que tenemos un acuerdo comercial, y suponiendo que nuestra mercancía tiene origen europeo, podamos acogernos allí a una rebaja arancelaria. Nuestro importador mexicano lo va a pedir seguro. Si hacemos esa operación con Turquía, nos pedirán un ATR. Y si exportamos a un país con el que no hay acuerdo comercial, por ejemplo Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, emitiremos un certificado de origen comunitario que prueba el origen comunitario español, pero que no permite rebaja arancelaria. Cuando estamos importando hay algo parecido. A la importación pediremos un Euro 1 para presentar en nuestro DUA de import y pagar menos arancel, por ejemplo, con países como México, Corea del Sur, Marruecos. ATR cuando tenga origen turco para igualmente pagar menos arancel. Forma cuando sea producto originario de países SPG. Son como unos 80 países pobres a los que la Unión Europea da una rebaja arancelaria cuando se prueba que el producto es originario de ellos, ¿de acuerdo?
lo hacemos de forma autónoma, es decir, no pedimos contraprestación, no es en base a un acuerdo comercial. Y luego, si no hubiese posibilidad de acogernos a una rebaja arancelaria, pues pediríamos un certificado de origen del país de origen. Hay un formato más o menos parecido en todos los países. Bien, entonces el certificado de origen comunitario, aquel que utilizamos para exportaciones donde en destino no hay acuerdo comercial, Estados Unidos, Rusia, Australia, pues tiene este aspecto. Es un documento muy sencillo. Las partes, el origen, algo de transporte y descripción de mercancía. Lo emiten las cámaras de comercio. Certificado Euro 1. Aquí chocamos o entran en interés el tema de la rebaja arancelaria. Entonces es muy importante saber cuándo puedo yo emitir como exportador un Euro 1. Hay un webinar planificado para el 14 de abril sobre el tema de origen de las mercancías, ¿vale? Pero ya les adelanto, por ejemplo, cuando el producto que yo he fabricado aquí se va a exportar a México y en base al acuerdo comercial Unión Europea y México, puede allí, en vez de pagar un 10%, un 0% o un 2%, obviamente mi comprador mexicano me va a exigir o me va a pedir o me va a decir en la negociación que si podemos obtener el Euro 1, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que automáticamente todo el producto que sale de la Unión Europea puede entrar en México con origen europeo. Hay que probar que cumplimos la regla de origen. Bien, otra cosita más antes de ver eso de la regla de origen es que este documento lo emite la aduana del país de exportación. Antes hemos dicho que los certificados de origen comunitarios, por ejemplo, los normales, los no preferenciales, los emiten las cámaras de comercio. Ustedes se plantearán seguramente ahora mismo cuándo mi exportación tiene origen preferencial. Una forma de verlo es con la plataforma o con la página web oficial de la Unión Europea de Market Access Database. Si entran allí, ponen el país de destino, ponen el código del producto hasta nivel de 6 dígitos, pueden encontrarse con algo como esto. Entonces, estamos trabajando vehículos de exportación desde la Unión Europea hasta México y cuando vean 3 columnas, significa que en base al acuerdo comercial con México y la Unión Europea, en vez de pagar, por ejemplo, en esta última línea, imagino que se aprecia un 20% de arancel, el producto se puede importar en México con un 0% de arancel. Para ello, ¿qué se tiene que cumplir? La regla de origen. Esa de ROO, Rules of Origin, significa que tenemos que cumplir esto. Los protocolos, que a veces son cientos de páginas de los acuerdos comerciales, casi todos son reglas de origen. Aquí nos dice que si hemos fabricado ese vehículo, incorporando como máximo componentes no originarios de China, de Australia, etcétera, que no supongan más del 40% del precio final del producto, eso tiene origen europeo, puedo pedir un Euro 1 y puedo hacer que mi cliente mexicano o mi empresa, mi delegación allí, se ahorre ese importantísimo porcentaje de arancel, que el arancel además no se recupera. Estamos importando, podemos hacer una comprobación muy parecida en consultas TARIC o en Trade Heldes. Aquí, por ejemplo, tenemos un producto, el 8515, bueno, ahí lo ven, que si viene de cualquier país paga el 2,70%, pero si es de origen mexicano, paga el 0%. Por tanto, yo pediría ahora el Euro 1 a mi proveedor mexicano para que él me lo emitiese a solicitud suya a la aduana de exportación mexicana, siempre que teniendo en cuenta lo que aquí marco en la tercera columna, en la, quinta columna digamos, del resultado que te va a traer la consulta, que es cumplir con la regla de origen para ese producto. Pero el tema de origen es fundamental porque no podemos entregar o solicitar un Euro 1 porque nos lo pida el cliente. Tenemos que emitir un Euro 1 cuando realmente el producto ha conferido origen. ¿De acuerdo? E igualmente no podemos presentar un Euro 1 aquí porque la mercancía viene de México. Tiene que ser originaria de México. Origen y procedencia no es lo mismo. Origen es a la mercancía lo que la nacionalidad a las personas. Las personas nos movemos por el mundo, pero no cambiamos de nacionalidad, ¿vale? Eso hay un webinar que lo trabajaremos y es fundamental. Bueno, pues si podemos, si hemos comprado la regla de origen y hemos conferido origen, pediremos un Euro 1. Un documento muy parecido al anterior, pero que ahora presentándolo, fíjense que lo visa la aduana española y presentándolo junto al DUA de importación en la de destino va a permitir esa rebaja arancelaria. Aquí les pongo un trocito, es un DUA que se ve fatal, pero es paradigmático porque, miren, esto es una importación del Líbano de 4.400 toneladas de ácido fosfórico. El importe en valor en aduana eran 886.000 euros. Bien, pues la presentación del Euro 1 permite ahorrar en arancel e IVA 53.631 euros. Obviamente, aunque se aprecia fatal, ahí pone circuito naranja. Significa que obviamente eso quiere revisarse.
quiere comprobarse que ese Euro 1 es correcto, etc. Bien, de lo dicho hasta ahora, comentarles también, los Euro 1 y los Forma están empezando a desaparecer, sobre todo el Forma. ¿Por qué? En realidad se solicitan documentos a organismos, a la Cámara de Comercio, a las aduanas, que no van a revisar si se ha cumplido la regla de origen, dejan siempre a responsabilidad suya que así sea. Entonces se está pasando poco a poco un sistema de autocertificación. Entonces cuando oigan hablar de exportador autorizado o sistema RES, pues será, por ejemplo, el que va a sustituir a la actual forma, que creo que ya hay muy pocos países en este 2020 que van a estar unos cuantos meses más, ¿vale? Pero, bueno, si fuese así, de esos países que aún utilizan el forma, pues lo necesitamos. Cuando es con Turquía, a la export o la import, en base a la unión aduanera que tenemos con Turquía, se pide algo muy parecido al Euro 1, pero tiene formato ATR. ATR. Igualmente lo solicita el exportador a la aduana del país de exportación. Por ejemplo, esto es una import de Turquía aquí y al venir con ATR no se paga arancel, igualmente emitido por las aduanas turcas. Y como les comentaba antes, tanto el Euro 1 como el Forma poco a poco se van a ir sustituyendo por autocertificaciones. El proveedor exportador que quiera autocertificar el origen de la mercancía, porque ya no se van a emitir esos documentos, eso depende del acuerdo comercial y con qué país, ¿de acuerdo? Pero eso poco a poco ir así, pues solicita una revisión, una especie de auditoría de la aduana a la empresa. Si consideran que reúne los requisitos, si eres fabricante y confíes origen, te dan un numerito como el que ven aquí abajo, y en ese momento el exportador pone, por ejemplo, en la factura, poner esta frasecita que viene a decir que autocertifica o que prueba o que declara, es técnicamente lo que se dice, que ese producto tiene origen preferencial español. Esta factura inmediatamente se ha transformado en factura y Euro 1. Factura y Euro 1, con el ahorro de costes y de simplificación documental en la operación. Más documentos de aduanas para ir terminando. El DV1 solo se usa en importación, pero permite declarar el valor en aduana. Es un documento como el que están viendo y lo que se hace son ajustes a partir del Incoterm para llegar a la base CIF. Esta operación, por ejemplo, se compraba CFR en un importe, que son dólares norteamericanos, por 15.730. Se aplica el tipo de cambio, que es un tipo de cambio oficial, no el que usted compra los dólares, y con eso y el ajuste de seguro, que es el único que se termina, se llega al valor de 12.017, que aparecerá también en la casilla 36 del DUA para liquidar los aranceles. Otros documentos aduaneros, pues mire, infinitos, ¿vale? Si entramos en temas regímenes comerciales, restricciones, hay licencias, autorizaciones, notificaciones previas de importación, pero en realidad se aplican a muy pocos productos. La Unión Europea hay en general libertad comercial, ¿de acuerdo? Hay que hacer los despachos aduaneros, pero no están restringidos. Hay restricciones con algunos países y para algunos productos. Patrimonio artístico, productos de doble uso que pueden desviarse a acciones o a grupos terroristas, etcétera, etcétera. Certificado en IMF, quizá lo han gestionado alguna vez, es un certificado que emite el exportador diciendo que la madera usada en los palés pues ha sido tratada según los procedimientos de esta norma y que por tanto no transmite plagas. La declaración intestal no es tanto un documento aduanero como una declaración periódica mensual indicando las ventas y compras que han hecho dentro de la Unión Europea para elaborar estadísticas. Las declaraciones de IVA podríamos pues asociarlas o relacionarlas como documento aduanero en la medida en que obviamente el IVA de import y las exportaciones exentas se declaran también, ¿vale? En el modelo 303, hoy totalmente telemático. Autorizaciones de regímenes aduaneros. Cuando vamos a hacer RPA, RPP, importación temporal, casi seguro nos van a pedir una autorización previa. Esto se va a ver en un webinar que está previsto para el 30 de junio. Y luego certificados ya por tipo de mercancía, por requisitos, por seguridad que normalmente pide la aduana de importación, como pueden ser certificados SOIBRE, CITES, certificado sanitario para productos que van a consumo humano, carne, fitosanitarios para productos como flor, plantas, etcétera, que no transmitan plagas. Es decir, todos estos documentos son más específicos de tipos de mercancía. Otros que también tienen que ver con el comercio exterior y que, bueno, pues no estaría muy claro si son aduaneros o no, más bien no, más bien son comerciales o de seguridad comercial, llamaría yo, son los certificados de inspección o calidad. ¿En qué consisten? Los hemos citado al principio y ahora los vamos a ver un poco más detalle. Son certificaciones hechas por
empresas certificadoras más o menos globales, por citarles algunos, aunque no me gusta dar publicidad, pero bueno, SGS y Bureau Veritas son muy conocidas, certifican cualquier cosa, ¿no? Pues una de las cosas que pueden certificar es que antes de que se embarque una pimienta que estoy comprando en la India, que es un producto carísimo, quiero que vaya y revisen, extraigan una muestra, vean el grado de humedad, de los requisitos técnicos que yo quiero, ¿vale? Luego también hay otros como kosher y halal y otros que las casuísticas es enorme. Ahora les comento un poco sobre esos. Pero bueno, el certificado SGS o de inspección de cualquier empresa, si lo consideramos necesario porque no estamos seguros como importadores de que la mercancía que nos está vendiendo el proveedor cumple todos los requisitos y estándares técnicos, puedo pedir estos certificados. Ahí tienen, por ejemplo, especificados dos, uno de Core Enterprise y otro de SGS, uno para medir el gramaje de la piel que estoy comprando y otro para identificar pues que se ha cumplido una serie de requisitos en todos y cada uno de los bultos que componen la expedición. Entonces, esas empresas obviamente realizan las inspecciones a las que hemos pedido que hagan y comprueban que eso es así. Solo un certificado positivo y pedido en el crédito documentario permite cobrar. Antes os decía, por ejemplo, también certificado kosher y halal. Es sorprendente, pero bueno, la aduana al final viene a reflejar, a la aduana o el comercio exterior viene a reflejar la casuística y las las cosas especiales que tienen todos los países. Y una de ellas, obviamente, es el componente religioso. Entonces, el certificado kosher y halal, no sé si los están trabajando, si los están emitiendo, si se los piden sus clientes, pues son certificaciones, en el caso del kosher, de que el producto es apto según la religión hebrea, digamos, para la población judía, y el certificado halal es que el producto es apto para el consumo de la población musulmana. Entonces, no es nada raro que se lo pidan y tengan en cuenta, pues porque son 1.600 millones de musulmanes, es un mercado importantísimo a tener en cuenta y que, por ejemplo, pues el tema kosher le abre un mercado de altísimo poder adquisitivo, con un mercado que claramente es Israel, pero que también hay una comunidad tremendamente importante en Estados Unidos con un poder adquisitivo tremendo. Entonces, requieren que se emitan esos certificados, normalmente por imposición del cliente, y requieren esa certificación que previamente autoridad, digamos, rabínica, el rabino de la zona, etcétera, o la autoridad musulmana, pues que venga y que compruebe que el proceso productivo cumple con todos los preceptos de la ley correspondiente, ¿vale? Que pueden ser tan curiosos como que hasta para echar la leña del producto que se está cociendo, pues tiene que hacerlo una persona que sea de esa religión y si no, eso no es apto. Bueno, con esto sé que muchas me dicen que hay mucho contenido, que van muy rápidos. Es cierto, pero es que los documentos de comercio exterior, y solo hemos visto los más habituales, son muchísimos. Creo que son 2 y 10, 11. Por favor, consultas, reflexiones, algo de feedback, alguna cosa, comentar, algo que no haya quedado claro. Vale, hay 20 participantes. ¿Alguien quiere comentar, preguntar? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sí, es mucha documentación. Es mucha documentación. De hecho, gestionar operaciones de comercio exterior, aparte de la parte comercial pura y dura de ir puerta a puerta y de negociar, pues luego a la hora de gestionar operaciones es gestionar documentos, principalmente. Hacer cálculos, gestionar documentos que reflejan procedimientos. Sí, demasiado rápido para poder asimilar. Muy bien, van a tener el vídeo a su disposición. No sé si mañana o pasado mañana. Les animo a que, bueno, ahí lo pueden parar cuanto quieran y verlo pues con más detenimiento. Y bueno, les recuerdo que sí, vale, van a tener el vídeo para verlo. Y muy importante, mañana hay una segunda parte de esta primera ponencia. Hemos hecho una fotografía estática, correcto, sí, Blanca, tenemos la continuación. Hoy hemos hecho una fotografía estática de cada documento por separado. Mañana les voy a plantear la parte dinámica de interrelación, de cómo se gestionaría esa operación de exportación desde un contacto inicial con un cliente nuevo
a un tercer país con despacho aduanero, transporte internacional marítimo en contenedor, paso por aduanas, etcétera, etcétera. Un poco todos los pasos que habría que hacer, las precauciones a hacer en cada uno de ellos, y es ver toda esta documentación de procedimientos, pero ahora pues en movimiento, con una componente dinámica y cronológica. Gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias por los ánimos y por las valoraciones positivas. Lamento la rapidez, tienen razón, pero no sé si hemos tocado 30, 35 documentos, es que hemos tocado solo los principales y habría que decir algo de cada uno de ellos. De cada uno de ellos se puede estar hablando un mes. Muy bien, perfecto. Pues nada, mañana vamos con esa segunda parte. Yo me espero algún minuto por si alguien quiere hacer alguna consulta. Si no, mañana vemos todo esto en perspectiva cronológica. Gracias a ustedes. Correcto, muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana 1:45 abriré el webinar y a las 1 comenzaremos. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Cierro el chat. Mañana nos vemos. Muchísimas gracias. Muy amable. Buena tarde.